Porque aquí estamos, Padre. Estamos aquí anhelando de tu presencia, anhelando de tu poder transformador que cambia vidas, que cambia realidades. Gracias, Padre Santísimo, porque tú eres digno de toda alabanza. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a tomar nuestros lugares. Hoy empezamos esta maravillosa semana de santificación. Recordemos que todos los días, desde hoy hasta el día viernes, vamos a tener enseñanzas a las 6 de la tarde y el viernes terminamos con nuestra vigilia de oración, que como ya es costumbre, la realizamos desde las 6 hasta las 10 de la noche. El tema central de esta semana se titula Una iglesia restaurada y el objetivo es reflexionar en la necesidad de restaurar una relación más comprometida en Dios en todas sus áreas e implicaciones. La conversión no termina con una oración, no es el final esa oración de fe que hicimos, es apenas el inicio. Tantas áreas que tiene el ser humano y todas ellas necesitan ser puestas en manos de Dios. Muchas veces lo estamos haciendo paulatinamente, pero posteriormente entramos en un tiempo de afán, en un tiempo de desánimo, y es por eso que necesitamos siempre una restauración, entendámoslo como un mantenimiento, ¿verdad? No. Cuando nosotros compramos un vehículo, no es desde que lo compramos hasta que lo desechamos que lo estamos utilizando, sino de tanto en tanto lo llevamos al mecánico, lo llevamos a diferentes especialistas en diferentes áreas para que le den una manita de gato. Es lo que nosotros necesitamos. Lo estábamos haciendo bien, ¿verdad? Como dice la carta a los Hebreos, pero algo nos hizo tropezar en algún momento y es por eso que necesitamos ser restaurados en varias áreas. Y la primera área, la que corresponde al día de hoy, es una iglesia restaurada, tiene su identidad en Dios. ¿Sí? Nuestra identidad tiene que estar en Dios. Todo lo demás viene a ser absolutamente nada. Su palabra es nuestra única fuente de autoridad. Nadie, por muy inteligente o aparentemente sabio que sea, puede estar por encima de ella. La palabra de Dios es la forma en la cual nuestro Dios se comunica con nosotros. Y nosotros lo primero que tenemos que entender es que ya no somos más esclavos. Antes éramos esclavos, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en todas las cosas que hacíamos que no eran agradables a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado la potestad, la autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. El objetivo de la enseñanza de este día es establecer la importancia de tener una identidad clara y definida como hijos de Dios. Jesús no fue a la cruz solamente por gusto o para dar un espectáculo y que todo el mundo lo viera. Fue a la cruz porque tú y yo estábamos muertos. Fue a la cruz porque quería que tú y yo fuésemos sus hijos, fuésemos rescatados y fuésemos libres. Nosotros debemos entender que nuestra identidad primeramente es la de hijos de Dios, pero también somos sus amigos. En la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla de muchas personas que fueron sus amigos. Incluso él mismo, nuestro Señor Jesús, dijo que ya nos iba a empezar a decir que éramos
sus amigos, porque el siervo, el esclavo, no se entera nada de lo que su amo hace, pero un amigo sí sabe lo que su amigo, su mejor amigo, va a hacer. Vemos nosotros a Moisés que hablaba directamente con Dios. Y esa es una de las mayores referencias. Claro, está también nuestro Señor Jesús, que hablaba directamente con el Padre, e incluso antes de haber descendido en forma de hombre a la tierra, Él estaba en una comunión íntima con nuestro Padre Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 21, nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pastor, pero usted nos había dicho que estábamos muertos. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora hacemos lo mismo que Cristo vino a hacer: morir por los pecados, ¿verdad? Hemos muerto a causa de nuestros pecados porque éramos culpables. Y entonces dice que todos morimos allí en la cruz, todos, no literalmente, sino que Él nos representa a todos. Él cargó el pecado de absolutamente todos para entonces dar el justo pago por cada uno de ellos. Sigue diciendo, y por todos murió. ¿Quién? Jesús. Para que los que viven, ¿verdad? Nosotros, los que estamos vivos físicamente, ya no vivan para sí. Ya nuestra vida no es nuestra. Recordemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios compara generalmente a la iglesia y al Señor con un matrimonio. Y también la palabra de Dios nos dice que el cuerpo de la esposa ya no es de ella, sino es del esposo, y viceversa. De la misma manera, ¿verdad?, nosotros ya no somos nuestros, como su esposa que esperamos ser, sino de nuestro amado Señor Jesús. Dice, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Tiene que haber una entrega completa. Jesús no se entregó a medias en la cruz. Jesús se entregó por completo en la cruz, por lo cual tu vida, tus pensamientos, tus acciones, tu ir, tu venir, tu entrada, tu salida, todo debería ser entregado a Dios, a Cristo Jesús, que fue Él el que murió por ti y por mí. Tu obediencia debe estar puesta en Dios y por lo tanto a tus autoridades. Y tú que eres hijo, tu primera autoridad son tus padres. Tú que eres esposa, tu autoridad, tu esposo. Tú que eres esposo, tu autoridad, Cristo. No vamos a exigir que todos se nos sujeten cuando nosotros no nos queremos sujetar al Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero incluso las cosas nuevas necesitan cierto tratamiento al inicio. Cuando tú compras un celular, lo primero que te dice el manual es que lo debes conectar X cantidad de minutos para que la batería se cargue. Cuando tú compras una de esas maquinitas para cortar el cabello, que son eléctricas, lo primero que te dice, alinea las navajitas y ponle aceitito para que cuando se prenda entonces se pueda mover libremente, incluso siendo nueva. Y después te dice, después de N cantidad de usos, vuélvela a aceitar
usa el cepillito que trae para quitarle los restos de cabello que quedaron. Desde nueva, necesita un tratamiento adecuado. Es por eso que aquí la palabra dice, he aquí, todas son hechas nuevas, pero incluso siendo nuevas, necesitan ser tratadas por Dios a través de su Espíritu Santo. Sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos ha reconciliado, pero no nos deja que quedemos hasta allí. Ok, vino Jesús reconciliándonos con Dios, consigo mismo, pero aparte nos dio el ministerio de ir para llevarle aquella palabra de reconciliación a aquellos que aún no están reconciliados, para que se reconcilien con Dios. Esa es nuestra identidad. Somos heraldos, somos mensajeros, somos sus hijos, somos sus amigos, y los amigos conocemos cuál es la tarea que Él está haciendo. Dice la palabra que Él está allí a la diestra de Dios intercediendo por ti, por mí, por todo el mundo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y te quiere usar a ti y me quiere usar a mí como instrumentos dignos de Él para llevar esa palabra a todas esas personas. Una iglesia restaurada entiende su posición de iglesia y va y hace la tarea que Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, nos encomendó, pudiéndosela dar a los ángeles, que serían más eficientes que nosotros. Quiso que nosotros, por agradecimiento a Él, por amor a Él, por entrega completa a Él, fuéramos aquellos que transmitieran las buenas nuevas del Evangelio a todas aquellas personas que aún no lo conocen o que lo conocen de una manera tergiversada. Que vayamos y llevemos la verdad con amor, con mansedumbre, aplicando misericordia en todo momento. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el privilegio tan grande que nos da, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y vemos a muchas personas en las redes sociales tirando odio, creyéndose la espuma de la Coca-Cola, ¿verdad? Pero no es suficiente con ser la espuma de la Coca-Cola, porque tú no te vas a quitar la sed con la espuma. Tú te quitas la sed con el resto que queda debajo de la espuma. Y esa es la posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sigue diciendo, amados, ahora somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hoy somos hijos de Dios, pero en su gloria, valga la redundancia, seremos glorificados en su presencia. No, nuestro cuerpo no será igual, nuestro nombre no será el con el cual nos llaman hoy, sino que seremos completamente restaurados para que entonces podamos estar con Él
por la eternidad. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. ¿Para cuántos de nosotros realmente hubo un cambio entre conocer a Dios y verdaderamente haber recibido a Cristo? Porque una cosa es conocer. Yo puedo ir en un avión y sentarme al lado de una estrella de cine, la que usted guste, pero esa estrella de cine o aquel atleta de deportes, ¿verdad? Aquel atleta va inmerso con sus audífonos, te pudiste haber sentado en el avión al lado de él, consumir incluso de la misma jarra, ¿verdad? Porque con la misma jarrita te sirvieron en tu vaso el agua, el jugo, lo que sea que estuvieses tomando. Y tú puedes decir, conozco a fulanito de tal, pero tú no puedes decir, fulanito de tal me conoce, ni siquiera te topa, ni siquiera se acuerda quién se sentó al lado de él, porque él iba inmerso en lo suyo propio. No es así como debería ser nuestra relación con Dios, porque Él quiere esa relación íntima, no como solamente hijos, sino como amigos. Una persona que tiene toda su confianza depositada en Él. Muchos podríamos tener hermanos biológicos y confiar más en un amigo. Pudiera pasar. Por eso Él no quiere reducir la relación a padre e hijo, sino a una relación de amigos, que tú entiendas, que nosotros entendamos que somos sus amigos y que tenemos entrada y que Él no nos va a juzgar cuando entremos a su presencia y que Él no va a criticarnos, que todo lo que nos diga no va a ser con la finalidad de destruirnos, sino de motivarnos, de restaurarnos. La palabra de Dios es la que transforma. Pablo mismo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No necesitamos nada más. La palabra de Dios es la que transforma nuestra vida. Pero yo puedo conocer la palabra, leer la palabra, pero al final, si yo no la obedezco, mi vida va a seguir siendo exactamente igual. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto y así pueden haber muchas personas allá afuera que critican a los cristianos, que los atacan, que incluso los persiguen, incluso los asesinan, y ellos pueden creer que están dándole un servicio a Dios, como lo hacía Pablo. Pero justamente cuando Pablo tuvo un encuentro directamente con Jesús, fue cuando él fue transformado. Y después dice la palabra que estuvo 14 años aprendiendo o reaprendiendo, porque en la verdad él era fariseo. Él estaba instruido en la palabra de Dios, pero él no había entendido la palabra de Dios. Podemos leer la palabra de Dios y no entenderla, y por lo tanto no la aplicamos. De nada me sirve estar inscrito en el gimnasio si nunca voy y nunca toco uno de los aparatos. De igual manera, de nada me sirve tener una Biblia de letra gigante, porque para que no me cueste trabajo leer, si nunca la abro, si nunca la leo, si la leo cada vez que yo me acuerdo o cada vez que tengo una necesidad. Necesitamos una relación directa, constante con nuestro Señor Jesús para que verdaderamente Él nos conozca como sus amigos. Si no tenemos esta relación de amigos, pudiera ser que seamos de aquellos a los que le digan, nunca
te conocí. Sí, te acercaste a mí cuando me necesitaste, porque sabías que yo te podía ayudar, pero nunca fuimos amigos. Nunca me buscaste en tus tiempos buenos. Apenas había algo que, que te proveyera de un pretexto para no ir a donde yo estoy, y lo tomabas y no ibas. Estoy muy cansado y ya no oraste. Tengo muchas cosas que hacer y ya no leíste la palabra. Es que en mi trabajo no me lo permiten y entonces no escuchas alabanzas. Ni siquiera compartes su palabra. Y entonces Dios se da cuenta que verdaderamente no lo estamos viendo como un amigo, sino simplemente como un solucionador de problemas, como un proveedor. Y Él no se reduce a eso. En el Antiguo Testamento era conocido como el proveedor, como el estandarte, como todos esos nombres que de repente, dependiendo la circunstancia, Él iba tomando. Pero a partir del Nuevo Testamento, Él se revela como el Padre, como el amigo fiel, como el buen pastor, aquel que conoce a sus ovejas, aquel que las escucha. Y las ovejas le escuchan y le conocen también. Hechos capítulo 9, versículo 21 al 22 dice, y todos los que le oían estaban atónitos. Esto es hablando con respecto a Pablo. Esa transformación que Pablo tuvo de ser perseguidor a después estarse preparando, y él se esforzaba por demostrar que realmente había tenido un cambio. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, el nombre de Jesús? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y de la misma manera, no importa qué pecado hayas tenido antes, cuánto la gente te juzgue porque no conoce la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Lo importante es cuánto tú te esfuerzas por demostrar el amor de Dios en tu vida. Pero a veces nos cansamos demasiado rápidos y dejamos de demostrar ese amor. No solamente hemos sido llamados a reconciliarnos, hemos sido llamados a motivar a los demás también a que tengan ese proceso de reconciliación. Y esa fue la herramienta más importante de Pablo. Todo mundo de ese tiempo, ¿verdad? Conocía a Pablo como el perseguidor de la iglesia y vieron su transformación radical. Y entonces decían, si él pudo, yo también. Quiero eso. ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿Qué es lo que Dios ha transformado en ti? ¿O te avergüenzas de lo que Dios ha hecho en tu vida? Muéstralo al mundo y entonces seguramente al menos uno va a decir, si Dios lo pudo cambiar a él, que era malísimo, me puede cambiar a mí, que no soy tan peor. Y entonces decidir venir y conocer al Dios de amor, al Dios de misericordia. Pero necesitamos pasar tiempo con Él para que entonces, así como le pasó a Moisés, ¿verdad? Durante todo ese tiempo que estuvo, dice la palabra que cuando Él descendió, su rostro resplandecía. Se notaba que él había estado en la presencia de Dios, tanto que se tuvo que cubrir con un velo. Se nota cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios. Verdaderamente manifestamos ser hijos de Dios.
tenemos que estarnos constantemente restaurando, constantemente en la presencia de Dios, porque los riesgos que nosotros tenemos cuando estamos siendo personas más maduras en nuestro crecimiento espiritual se convierten en riesgos mayores que nos pueden llevar a circunstancias y a resultados de una manera más grave. Si tú eres un niño y vas en un triciclo y de repente te chocas contra la pared, a lo mejor y te caes, a lo mejor y te das un rasponcito. Pero si tú ya eres un adulto y vas en un vehículo a 120 kilómetros por hora y te chocas con una pared, ¿qué podría pasarnos? Los riesgos, mientras más grandes somos, mientras más maduros creemos ser, son más riesgosos. Por eso la palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Necesitamos verdaderamente entender nuestra relación con Cristo para que podamos buscarle y en todas las áreas de nuestra vida podamos ser restaurados. Debemos entender nuestra posición actual, no vivir en el pasado. Antes éramos enemigos de Dios, hoy somos sus amigos. Debería Él ser el más cercano a nosotros, el que sepa todas las cosas antes de que nosotros las vayamos a hacer. En el inicio de esta nueva vida, no estamos solos, estamos con el Señor y quizás vayan a haber personas que van a tratar de venir y recordarte tu pasado. Así como decían, ¿no es este el que nos perseguía? ¿No es este el que nos mataba? Pero entonces es cuando debemos afinar nuestro oído para escuchar lo que Dios dice que nosotros somos, no lo que las demás personas saben que nosotros fuimos, sino que Él es el único que puede saber lo que está haciendo en nuestro interior y nosotros personalmente sabremos cuánto le estamos buscando, cuán cercanos estamos siendo a Dios. Si nosotros estamos convencidos en quién es nuestro Dios, qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo, y leemos su palabra y sabemos lo que Él va a hacer, vamos a seguir firmes y adelante. Yo les invito a que podamos ponernos de pie y si hasta el día de hoy no habíamos entendido nuestra posición, habíamos seguido recordando esos pecados del pasado y habíamos prestado nuestros oídos al enemigo que nos recordaba también ese pasado, hoy podamos darle el primer lugar a Cristo en todos nuestros pensamientos y en todo lo que somos. Padre, te damos gracias porque nos viste perdidos, éramos contrarios a ti, éramos aquellos que te perseguíamos, éramos aquellos que juzgábamos y criticábamos a tus hijos. Pero tú, oh Dios, nos encontraste, nos miraste con amor, extendiste tu misericordia hacia nosotros, nos rescataste. Hoy, Señor, yo quiero poder tener firme en mi corazón qué soy para ti, quién soy para ti, porque yo sé perfectamente quién eres para mí. Eres mi Señor, eres mi Salvador. Pero quiero, Señor, verdaderamente que tú me ayudes a buscarte más, a sentirme parte de ti, porque hay veces que he quizás pensado que tú no te agradas de mí porque no me usas como usaste a tal o a cual, pero tú me usas de acuerdo a mi capacidad y de acuerdo a lo que tú quieres hacer conmigo.
a través de tu Espíritu Santo. Tú repartes dones y talentos de acuerdo a lo que nosotros podemos soportar, a lo que nosotros podemos administrar, no porque tú seas un Dios que no pueda todo, sino porque tú no quieres que nosotros pasemos más sufrimiento del que sea necesario pasar. Gracias te damos, Padre, porque no solamente nos rescataste, sino que nos adoptaste y no te quedaste hasta allí, sino que te acercaste hasta ser nuestro amigo fiel. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.